¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre los principios para el registro de una historia clínica. Un tema bastante interesante porque nos va a permitir a nosotros conocer cuáles son las reglas de conducta iniciales que debemos tener siempre en cuenta cuando registramos datos en una historia clínica. Si bien es cierto, la historia clínica es un documento sumamente importante y su registro constituye una parte fundamental en la práctica médica. Sin embargo, no es una técnica sencilla y para su aprendizaje se precisa bastante práctica. Sin embargo, podríamos comentar de que estos datos que nosotros consignamos, registramos en la historia clínica, pues nos va a llevar directamente al diagnóstico. Es decir, que uno de los objetivos en la recopilación de estos datos y en su registro es el diagnóstico. Y eso nos va a ayudar, lógicamente, a estableciendo un diagnóstico, pues generar un plan de tratamiento y de igual manera establecer un pronóstico. Además, la historia clínica nos ayuda a tener o generar una confianza con el enfermo, por lo que facilita la relación médico-enfermo. Y esto va a ser importante, sobre todo en el tratamiento. Entonces, cuando nosotros vamos a iniciar una actividad ontológica, pues el registro de la historia clínica es la primera fase, ¿no? Es importante de que nosotros podamos iniciar una relación con nuestro paciente para luego, de manera paulatina y cautelosa, ¿no? Tomar una dirección de recopilación de datos. Entonces, durante todo este proceso, nosotros debemos tener ciertas habilidades, por supuesto, como percibir, por ejemplo, la sensación que tiene el enfermo de su enfermedad, sacar los aspectos desconocidos o no relatados de la enfermedad, obtener datos precisos, ¿no? Y no condicionar pues las respuestas del paciente. Entonces, en este ejercicio hay, digamos, principios que nosotros debemos de cumplir, ¿no? Desde situarnos cerca del paciente, respetando su espacio personal, procurando dirigirnos a él de frente para tener contacto visual, identificarnos, ¿no? Nuestro cargo, a qué institución, qué objetivos tenemos, etcétera, ¿no? Tratar al paciente siempre con respeto, al menos tratarlo de usted, quizás en una primera instancia, para así inspirar confianza, averiguar lo que le pasa y sus circunstancias, ¿no? Preservar su intimidad, su privacidad, contarle lo que vamos a hacer en cada momento y decirle cómo pensamos ayudarle. Si bien es cierto, la historia clínica como documento médico, legal, administrativo, epidemiológico e inclusive investigativo, pues es un documento en el cual se van a registrar una gran cantidad de datos. Datos del paciente, datos de los familiares, datos clínicos, evolutivos, exámenes auxiliares, epicrisis, consentimiento informado, etcétera, etcétera. Con
un propósito que ya lo hemos mencionado, que es el diagnóstico, elaborar un plan de tratamiento y generar un pronóstico. Lógicamente que esta elaboración de la historia clínica pues requiere de ciertas cualidades y de la utilización o del conocimiento de ciertos principios que son prácticamente reglas de conducta que nosotros debemos de seguir, y eso es importante. Entonces, la confección de una historia clínica pues requiere de la aplicación de estos principios. En primer lugar, el principio de integridad es un principio cuyas características hacen que la historia tenga todos los datos completos. Es decir, la historia clínica debe contener, ¿no?, todos los datos en forma íntegra. Si bien es cierto, la elaboración de la historia clínica es progresiva y también de carácter complejo, integrado por todas esas partes que hemos mencionado, pues sobre todo cuando el paciente es dado de alta al final, pues la historia debe estar completa, ¿no? Esa es una característica propia de la integridad de este documento. Pero también este documento debe contener esos datos consignados o registrados por el profesional, en la cual deje constancia, ¿no?, con su sello, la fecha y su firma sobre el registro de esos datos. Esa constancia sobre ese registro de los datos también le va a dar el carácter y el principio de íntegro a la historia clínica. Y en tercer lugar, los datos consignados deben ser datos verdaderos. No se puede cambiar los datos, no se puede modificar los datos, tampoco no se puede consignar o registrar datos falsos. Entonces, esas tres características le confiere, ¿no?, a este principio una característica, digamos, de ser íntegra, ¿no? Entonces, la historia clínica debe de tener ese principio de integridad. El principio de unicidad es un principio que hace que la historia clínica tenga carácter único dentro de un establecimiento de salud. Es decir, un paciente no puede tener 2 o 3 historias clínicas en un establecimiento de salud o en un sistema de salud. Entonces, eso hace de que cada paciente tenga una identificación, ¿no?, un número de historia, el cual debe ser comunicada al paciente. E inclusive en los sistemas digitalizados, ¿no?, se cuenta con un código de barras o con un código QR, de tal manera que el paciente tenga una sola historia clínica. Este principio de unicidad inclusive está orientada, ¿no?, a que en los servicios de salud, sea públicos o privados, se integren estas historias de tal manera que el paciente tenga una sola historia clínica. El tercer principio es el principio de inviolabilidad, ¿no? La historia clínica es inviolable. Los establecimientos de salud, ¿no es cierto?, tienen que cuidar, tienen que poner a buen recaudo, son los titulares, ¿no?, de las historias clínicas. Ellos tienen a su cargo guardar y custodiar, ¿no?, el documento, asumiendo pues el carácter depositario de ellas, ¿no? Porque recuerden ustedes que
Historia clínica es un documento médico legal. Y asimismo, este principio de inviolabilidad corresponde a una característica en la cual el acceso y el manejo de la historia clínica solo debe estar dado a personas autorizadas. Solo las personas autorizadas son las que deben de transportar, manejar, custodiar, guardar este documento. Eso le da el carácter de inviolabilidad. La historia clínica no puede estar en cualquier lugar. Tiene que estar en una zona de custodia en el cual no se permita el deterioro, ¿no?, o la pérdida de la información, ¿no? Ese es un principio fundamental, la inviolabilidad de este documento. El cuarto principio es la confidencialidad, que tiene relación con la inviolabilidad. Sin embargo, la confidencialidad tiene además otras características. Si bien es cierto, como les decía, está estrechamente vinculado al principio de inviolabilidad, significa de que los datos consignados en la historia clínica pues tienen carácter de confidencial, ¿no? La confidencialidad impone a los centros de salud, a los servicios de salud, a los profesionales de la salud, pues adoptar medidas que, digamos, pudieran ser necesarias para evitar, ¿no?, que personas no autorizadas accedan al contenido de la historia. Ese contenido es un contenido confidencial, ¿no? Además, los profesionales tampoco pueden estar, digamos, manejando indiscriminadamente esa información, ¿no? Es importante mencionar de que muchas veces los profesionales pues comentan de de la identidad de sus pacientes o del diagnóstico realizado a un paciente o del tratamiento realizado a un paciente, ¿no? Sin el permiso correspondiente del paciente. Cualquier comunicación, cualquier publicación que realice cualquier persona, incluido el profesional, debe merecer previamente un consentimiento informado por el paciente, firmado por el paciente. Inclusive, hay muchos profesionales que publican en las redes sociales, inclusive imágenes, o realizan charlas, conferencias utilizando las imágenes, lo cual lógicamente merece un manejo especial y además un consentimiento informado. De tal manera que los datos que están consignados, registrados en la historia clínica, son datos confidenciales, ¿no? Y eso se tiene que manejar con el permiso del paciente. Es la bibliografía que se ha utilizado y muchas gracias.